Buenos días, estamos en un nuevo videoprograma de la palabra revelada y hoy vamos a hablar de cuáles serán los eventos y el estado de cosas que va a haber en el mundo previo a la irrupción de el que será, a la luz de lo que dicen las profecías bíblicas, el líder mundial, el anticristo, que será el líder mundial del gobierno mundial venidero, que ya está siendo anunciado por medio de lo que nosotros conocemos, el nuevo orden mundial. Es más, este tema de la agenda 2030 de la ONU tiene mucho que ver con eso. Hoy estamos viendo todos los días, pero todos los días, estamos viendo en los medios de comunicación cómo en diferentes partes del mundo todo lo que estamos viendo es el aumento del caos, el aumento de la maldad del hombre. Y muchos se preguntan cómo es esto, ¿no? Estamos en una era, en la era tecnológica. Estamos en un periodo de la historia humana en donde el hombre ha alcanzado un conocimiento tecnológico impresionante, pero a la vez también estamos viendo que ese conocimiento y progreso tecnológico impresionante que hemos alcanzado nos sigue mostrando de que la naturaleza humana, de que el hombre, cuando digo hombre hablo de hombres y mujeres, porque estoy usando la palabra en su sentido general, nos está mostrando todo este avance, les decía, y este conocimiento tan impresionante a nivel tecnológico que hemos logrado, que nunca antes en otros periodos de la historia humana se había logrado, nos está mostrando de que el hombre no puede ser cambiado por esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos está mostrando lo que Dios mismo revela en su palabra, que necesitamos de Él, necesitamos volver a Él para ser regenerados. El hombre, Dios dice en su palabra que el hombre es un ser malo, la naturaleza humana es mala, es pervertida. Desde el preciso momento que nuestros primeros padres desobedecieron en el Edén, comiendo del único árbol que no debían comer, puesto que Dios les permitió comer de todos los árboles que había, salvo de un solo árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo, de ese no coman, porque el día que coman de él van a morir. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Fueron y comieron justamente del árbol, del único árbol. Tenían miles de árboles para comer, pero ellos van y comen del árbol que el Señor les había advertido que no debían comer, para que no entre la muerte al mundo y por ende la maldad. A partir de ese momento la naturaleza humana se corrompe y el mal y la muerte entran en el mundo. Ahora bien, hoy estamos viendo cómo los noticieros nos bombardean continuamente con malas noticias en todo el mundo. Todas son pálidas, todas son pálidas, todas son pálidas, todas son pálidas. Y esta es un poco la agenda de las naciones de ir creando una especie de conciencia en las personas de que la única solución para poder traer la paz y la seguridad y terminar definitivamente con el mal en el mundo es la de aceptar que se forme un gobierno mundial y que este gobierno mundial sea gobernado por un solo hombre y por un séquito de hombres que van a estar alrededor de él, particularmente uno, que va a ser el falso profeta. Y este hombre es justamente que va a liderar este gobierno mundial que se está ya formando, ya prácticamente estamos en las últimas fases de la formación de este gobierno mundial. Es justamente lo que la Biblia predice. La Biblia predice que en los últimos tiempos
se va a formar un gobierno mundial, que este gobierno mundial va a estar caracterizado no solamente por ser un solo gobierno político mundial, sino que también va a ser un solo gobierno, va a haber una sola religión mundial que va a aglutinar a todos los credos, pero también este gobierno mundial va a tener una particularidad, que va a tener una sola moneda mundial, va a haber un sistema económico que va a lograr que se haya una sola moneda mundial. Y esta sola moneda mundial, que también ya está en vías de venir, va a ser a la luz de lo que el apóstol Juan recibió por parte de nuestro Señor Jesucristo en su revelación, va a ser que esta sola economía mundial, esta moneda mundial que se va a imponer, va a ser una marca en la mano derecha o en la frente de las personas. Es a la luz de lo que nos dice Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, ¿no? Y esta marca va a ser traída por un falso Mesías, que la Biblia dice que va a ser el anticristo. Y esto es lo que hoy estamos viendo, y acá quería llegar yo con toda esta introducción que les estaba haciendo, ¿no? Que ya hoy los medios de comunicación, tanto a través de bombardearnos continuamente con malas noticias para tratar de crear en las masas esta idea de que lo único que puede traer paz y seguridad al mundo es formar un gobierno mundial. Lo que están tratando de hacer ahora también los medios de comunicación, a través de lo que se conoce como la industria del entretenimiento, es también ir tratando de instalar la necesidad de un falso Mesías, un falso líder. Y esto es exactamente lo que el mismo Jesús dice que ha de venir en los últimos días. En estos últimos tiempos, para aquellos que tengan la plataforma de Netflix, Netflix sacó una serie que se llama justamente El Mesías. Y la idea de este Mesías que Netflix trata de, o los que están detrás de Netflix, la idea a través de esta serie que tratan de inocular en el subconsciente y en la psicología de las masas, la idea del Mesías que tratan de imponer ahí, de instalar Netflix a través de esta serie, es la de un Mesías, ¿no?, que se aparece en diferentes partes del mundo, o sea, irrumpe en diferentes partes del mundo. Y esto es exactamente lo que Jesús nos advierte que debemos tener cuidado, porque a la luz de lo que el verdadero Mesías, Jesucristo, nos advierte en Mateo 24, ya voy a ir a la lectura para que ustedes lo vean, es esta idea, ¿no?, de que el falso Mesías va justamente a irrumpir en diferentes partes del mundo. Él va a aparecer como un líder carismático, él va a aparecer como un líder que tiene un carisma que va a tener una atracción irresistible hacia los que rechazan al verdadero Cristo y al verdadero Mesías, Jesucristo. Y lo que yo les quiero advertir también en este video es justamente esto, ¿no?, que si no se conocen las Escrituras, muchos van a ser engañados. Porque el Mesías de Netflix aparece y desaparece en varios lugares del mundo. O sea, aparece en el mundo islámico, aparece en el mundo cristiano, aparece en el mundo judío. Y el mensaje de él es un mensaje edulcorado, un mensaje que suena bien a los oídos, porque esa va a ser la dialéctica del anticristo. Y también va a ser la dialéctica del que va a ser la mano derecha del anticristo, que va a ser el falso profeta. Y cuando el apóstol Juan nos habla del falso profeta en Apocalipsis 13, verso 11 en adelante, nos habla de que este falso profeta, de que este falso religioso, líder mundial, que va a ser mano derecha del anticristo, también va a manejar una dialéctica que va a sonar bien a los oídos de las masas irredentas.
de las masas que no conocen las Escrituras. Va a sonar muy bien, porque les va a estar hablando de unidad, de la necesidad de la paz, de la necesidad de estar todos unidos. Es curioso, curiosísimo y muy llamativo que el apóstol Juan, cuando se refiere a la dialéctica que va a utilizar la mano derecha del anticristo, el falso profeta, dice que el falso profeta va a surgir de la tierra, dice, y que va a tener 2 cuernos como los de un cordero, pero que va a hablar como un dragón. O sea, lo que nos está diciendo a través de estas metáforas el apóstol Juan es que el falso profeta, el falso líder religioso, que va a ser la mano derecha del anticristo, dice que va a tener 2 cuernos como los de un cordero. O sea, su apariencia va a ser afable, va a ser la de un hombre pacificador, ¿no es cierto? Pero que la verdad de este hombre, o sea, que es el aspecto interior de quien en realidad será el falso profeta y a quien está anunciando, es que en sus palabras se lo va a conocer, porque el apóstol Juan dice que tendrá 2 cuernos como los de un cordero, o sea, esa va a ser la manifestación externa que va a dar a las masas, pero que la verdad de él va a estar en sus palabras, porque dice que va a hablar como un dragón. Y la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, llamada diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, esas van a ser, el falso profeta va a estar seduciendo con sus palabras, porque van a ser las palabras del dragón, para que las masas que no conocen las Sagradas Escrituras adoren a el falso Cristo, al anticristo. Y esto es peligroso. Este lenguaje que hoy ya estamos viendo, ¿no? En los gobiernos del mundo, inclusive estamos viendo cómo el Papa Francisco está llamando a la unidad de todas las religiones y se ha avanzado mucho en eso. Bueno, todo esto tiene que ver con estas advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos hace, que hacia los últimos tiempos, que estas serían primero señales claves de que ya estamos en los últimos tiempos, nos advierte de eso Jesús, pero por sobre todas las cosas, tenemos que tener en cuenta también que el Mesías que se trata de instalar en la serie de Netflix es exactamente, repito, la que Jesús mismo nos advirtió que deberíamos tener cuidado de no aceptar. Y esta idea es que Él irrumpiría en el mundo, apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares del mundo, contrariamente a lo que Él, como verdadero Mesías, Jesucristo, dijo que volvería. Yo les voy a leer ahora, ¿no es cierto? Primeramente Mateo 24, versículos 3 al 5. Fíjense lo que Jesús nos advierte de que debemos tener cuidado, de no aceptar. Él dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? O sea, de esta era que estamos viviendo actual. Cuando habla de la consumación de la era, habla también de la consumación de la era de este sistema perverso que, como les hablé en mi video anterior sobre la Torre de Babel, el sistema de este mundo está siendo regido por Satanás, por el príncipe de este mundo. Bueno, la consumación de la era regida por el príncipe de este mundo, que es Satanás, va a tener esta señal, ¿no? Y Jesús dice que Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. ¿Se dan cuenta? Acá está. Muchos falsos profetas vendrán, que es lo que estamos viendo, inclusive dentro de la iglesia cristiana, muchos falsos profetas que están anunciando y predicando a un Jesús que no es el de la Biblia. Que están, inclusive, no solo fuera de la iglesia, habrá falsos profetas que dirán ser el Cristo
y que dirán ser el camino, y que dirán tener la verdad, sino que también dentro de la iglesia, hoy estamos viendo muchos que están predicando a un Cristo que no es el Cristo verdadero de las Escrituras. Pero lo más curioso, y que coincide, que yo les voy a leer ahora, y que coincide, es la forma en que los falsos cristos van a irrumpir en el mundo, ¿no? Fíjense, acompáñenme ahora a Mateo 24, versículos 23 al 28, que es justamente la idea, lo que le voy a leer ahora es justamente la idea de esta serie de Netflix, que Netflix, a través de esta serie, El Mesías, trata ya de ir instalando en el subconsciente y en la psicología de las masas. Fíjense, dice en el versículo 23, y que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió, ¿no? Que deberíamos no aceptar, que deberíamos tener cuidado. Dice, a partir, Mateo 24, versículo 23 en 28, dice, entonces, dice Jesús, si alguno les dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. Recuerden, este Mesías de Netflix aparece y desaparece en diferentes lugares del mundo. Y Jesús acá nos dice, tengan cuidado que si alguien le dice, aquí está el Mesías, o está allá, el Señor nos dice, no lo creáis. Dice, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas, y agrega más el Señor, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he predicho, nos dice y nos alerta nuestro Señor Jesucristo. Si pues os dicen, y acá vuelve otra vez a esta idea de este falso Mesías que en esta serie Netflix nos trata de instalar, ¿no? Jesús dice, si pues os dicen, mirad, está en el desierto, hablando del Mesías, no salgáis, dice Jesús. O mirad, está en las recámaras, vuelve a decirnos Jesús, no lo creáis, dice, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿se dan cuenta? Esta es exactamente la idea que Netflix nos está tratando de instalar en aquellos que no conocen las Sagradas Escrituras y que por ende no conocen las advertencias que el mismo Cristo hizo acerca de lo que no debemos aceptar del Mesías falso, ¿no? Netflix está mostrando un Mesías del que Cristo nos dice que no lo creamos, porque nos muestra un Mesías que irrumpe en diferentes partes del mundo, repito, con un mensaje agradable a los oídos, ¿no? De unificar a todas las religiones para traer la paz, ¿no es cierto? Y esto coincide con la agenda del nuevo orden mundial también, que sabemos que el nuevo orden mundial, el espíritu que rige al nuevo orden mundial, es el mismísimo espíritu del anticristo, porque está todo esto del nuevo orden mundial, de crear una nueva religión mundial unificada, todo esto proviene de, como lo dije en el video anterior cuando hablé sobre la Torre de Babel, es este espíritu inmundo de Babel, que es el mismísimo espíritu del anticristo, está dentro de lo que se conoce como el misterio de la iniquidad, que se va a consumar ahora en este fin de los tiempos, con la aparición del anticristo como líder del gobierno mundial venidero, con esta religión impía mundial, y del falso profeta que será la mano derecha del anticristo, que va a aparecer con un mensaje de paz, de querer unificar, y que muchos van a ser engañados, lamentablemente, porque las Sagradas Escrituras dice que muchos van a adorar al anticristo, van a creer en el mensaje del falso profeta, porque también la Biblia nos dice que así como Jesús tuvo su heraldo, que fue Juan el Bautista, Satanás, como buen imitador de Dios, va a tener su heraldo, y este heraldo va a ser el falso profeta, que va a arrastrar a las masas que no quieren creer en Jesucristo, que niegan la verdad de las Sagradas Escrituras,
este falso profeta va a lograr arrastrar a todas estas masas a la adoración del anticristo. Porque eso es lo que dice Juan en el Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Dice que las masas van a adorar al dragón, y el dragón es Satanás, quien le va a dar poder al anticristo, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo, no creamos en este Mesías que a través de la serie de Netflix nos están tratando de imponer, porque es justamente el Cristo que, como yo les acabo de leer, Jesús nos advirtió de que no deberíamos creer. Un Cristo que aparece acá, que aparece allá, y que Jesús nos dice, no lo creáis. Entonces, este es el Cristo. El anticristo va a ser el líder político mundial, pronto a irrumpir, porque ya se está preparando esto de la Agenda 2030 de la ONU. Curiosamente, yo me tomé el trabajo de leer los puntos que de acá, desde este año al 2030, la ONU va a hacer, y todo coincide con lo que dicen las profecías bíblicas y lo que el mismo Señor Jesucristo dijo que ha de acontecer previo a su segunda venida. Jesús dijo, como les acabo de leer en el verso 27 de Mateo 24, dice que su venida no va a ser que va a aparecer en un lugar, va a aparecer en otro, va a irrumpir y va a traer un mensaje unificador. No va a ser así. Jesús dice que su segunda venida va a ser como el relámpago que brilla de oriente a occidente. Las Escrituras nos dicen una y otra vez que Cristo va a venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El mismo Jesús en su primera venida, cuando el sumo sacerdote Caifás lo está interrogando y lo conmina a que le diga si él es el Mesías, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y de cierto te digo que me veréis venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ven? Así va a ser la venida del verdadero Mesías. Así va a ser la venida de Jesucristo en su segunda venida. Él va a venir con poder y gran gloria en las nubes del cielo. No va a venir, como nos advirtió, no va a irrumpir en un lugar o en otro lugar en diferentes lugares. No va a ser así. Como nos trata de instalar en su serie el Mesías Netflix. Los medios de comunicación, todos, son parte de este nuevo orden mundial que están pavimentando justamente el camino para el anticristo y el falso profeta. Y es el que no debemos creer, el que nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Dios y el verdadero Mesías, nos está diciendo que no debemos creer. Porque Él no va a venir de esa manera. Él va a venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que bueno, esto era un poquito lo que les quería comentar hoy, lo que les quería advertir y decirles, aquellos que miran mis videos, sean pocos o sean muchos, que que solo Cristo salva, y que para ser salvos debemos creer en su evangelio, en lo que Él enseñó, debemos creer en su palabra. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? La condición para ser salvo es creer en el Evangelio de Jesucristo. Es creer en su palabra. Es creer en su palabra. Es creer en lo que Cristo enseñó, en lo que Cristo reveló y seguirle. Seguir a Cristo es un camino de fe. Y esta fe significa confianza en lo que Él enseñó y en lo que Él reveló. Si yo creo que Jesucristo es el Mesías, yo le sigo y le obedezco porque lo amo. Cristo no busca que le obedezcamos por temor a irnos al infierno, no. Olvídese, si su fe y su seguimiento de Cristo es para eso, cambie radicalmente. Usted tiene que seguir y creer en Jesucristo porque ama a quien es Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la fe que lo tiene que empujar a usted a seguir a Cristo. Y no el miedo a irse al infierno. Así que bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú que estás del otro lado de la pantalla. Si eres creyente, afírmate en la fe leyendo su palabra todos los días, y buscando hacer su voluntad. Y si no eres creyente, te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10, verso 10, dice, porque este es el mensaje que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con la boca, dice, se confiesa para salvación y con el corazón se cree, dice, para justicia. Dice, ¿no? Así que bueno, cree en el Señor Jesucristo. Cristo viene, ven a Cristo. Bueno, hoy este era el mensaje que les quería decir, un mensaje de advertencia acerca de cómo ya los medios de comunicación están trabajando para instalar la idea de recibir a un falso Mesías, a un falso Cristo, ¿no? Así que bueno, yo quiero dejarles hoy este mensaje, advertirles que busquen a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Si no es a través de la Biblia, si nos predican un Cristo que no es el de la Biblia, huya. Tenga cuidado, no lo crea. Porque Pablo dijo que si viniese cualquier otro, y hoy dentro de las iglesias muchos están predicando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Están predicando a un Jesús que todo lo perdona, a un Jesús acaramelado, a un Jesús edulcorado, que habla solamente de amor, pero no habla de juicio, que no habla de creer pura y exclusivamente lo que está escrito, de sujetarse a lo que Él nos muestra en su palabra. Nos están hablando de un Jesús que te dice que quieren que vos seas rico, que quieren que vos seas próspero, y ese no es el Jesús de la Biblia. Pablo nos advirtió claramente en su carta a los Gálatas, que si viniese otro, dice, predicando un Jesús que no es el que predicamos nosotros, dice Pablo, o sea, en las Escrituras, dice, sea anatema. Así que bueno, y muchos lamentablemente están creyendo en esos falsos Jesuses, que no tienen absolutamente nada que ver con el Jesús de la Biblia, con el Jesús del que nos hablan las Sagradas Escrituras. Y tener en cuenta este dato, que en la primera venida de Cristo, Cristo vino para traer la salvación, traer la esperanza de ser salvos. Él vino a sanar, Él vino a libertar a los que estaban presos del pecado, todo eso. Pero en su segunda venida ya no vuelve así Jesús. Jesús ya vuelve como rey. En su primera venida Él vino como cordero, Él vino a dar su vida propia y a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que todos aquellos que en Él crean puedan ser salvos. Pero ahora en su segunda venida Él ya no viene como un cordero, Él ya viene como un león, como el león de la tribu de Judá. Él viene como un rey que va a venir a juzgar, va a venir a juzgar a todos los que han rechazado su mensaje, que se les ha dado la oportunidad de creer, se les ha dado la oportunidad de seguirle mediante la fe, de creer en su mensaje, pero lo han rechazado una y otra vez. Entonces Él ahora en su segunda venida ya va a venir como un león, Él va a venir como un juez, y Él va a venir a juzgar a los impíos, a todos los impíos. Así que bueno, ven a Cristo. Cristo viene, ven a Cristo si aún no lo has recibido. Si aún no has creído en su mensaje de salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque esa es la condición. Creer en su mensaje, creer en Él, creer que Él que te puede salvar. Hayas vivido la vida que hayas vivido, Cristo te puede perdonar,
si crees en su mensaje. Cristo te puede hacer una nueva criatura si crees en su evangelio. Y Cristo te puede salvar si crees en su evangelio. Juan 3:16, lo voy a volver a repetir, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debemos creer, y aquel que cree debe accionar, debe ser una fe en acción, creer en Jesucristo. No una fe pasiva, esta fe de decir, sí, yo creo en Cristo, y después voy y sigo pecando, sigo adulterando, sigo mintiendo, no. La fe que demanda creer en Cristo es esa fe que me lleva a accionar. Si el Señor dice que creemos en Él, Él quiere que la primera muestra de que creemos en Él es obedecer su palabra. Seguirle en obediencia, creer y obedecerle en lo que Él nos enseña, ¿no? Así que bueno, esta es la fe que el Señor Jesucristo demanda cuando creemos en Él y en su evangelio de salvación, ¿no? Así que bueno, amigos, lo vamos a dejar acá hoy. Yo les agradezco que estén una vez más ahí, del otro lado de la pantalla. Yo sé que todos los que miran mis videos, sean creyentes o no, están ahí porque el Señor los ha traído acá. Así que bueno, yo no persigo tener muchas vistas, ojalá Dios pueda hacerlo, porque Dios tiene muchas personas, muchos siervos alrededor del mundo que hacen lo mismo que hago yo, que es predicar el Evangelio, es revelar y exponer las mentiras del enemigo en las diferentes áreas de la vida del hombre, a la luz de lo que dice su palabra, pero sí quiero que aquellos que pocos o muchos que el Señor mande a mirar mis videos, sepan de que Dios los quiere, de que el Señor los quiere salvar. Si no son creyentes, que Cristo los quiere salvar. Y si son creyentes, que Cristo quiere que se sigan afianzando en la verdad de su palabra y no fuera de ella. Así que bueno, les doy muchas gracias por estar ahí una vez más. Les mando un cálido abrazo y nos estaremos viendo en un próximo programa de la Palabra Revelada. Compartan mis videos con aquellos que ustedes crean que les puede interesar. Es necesario este video que sea compartido, porque muchos van a ser engañados por estos falsos cristos y falsos mesías que ya hoy se están levantando, ¿no? Y que los medios de comunicación están dándole viva voz, ¿no? Porque ellos también son parte de estar pavimentándole el camino al anticristo venidero y al falso profeta, ¿no? Así que bueno, les mando un cálido abrazo. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.